Hola familia, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Para mí un placer estar nuevamente con ustedes a propósito de estudiar una vez más el libro de Mateo, pero esta vez en el capítulo 14, de los versos 1 al 36. Este estudio está fascinante, está más que bueno, así como todos los demás. Si tú has empezado a engancharte con esta serie de Mateo, vas a entender todas las cosas y todos los tópicos que se han venido dando a lo largo de este estudio, entendiendo y comprendiendo cuál es nuestra labor, cuál es nuestra misión y cuál es el papel que nosotros jugamos hoy en día en esta humanidad, en esta ciudad o en la ciudad en la que tú vives. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos ha llamado? Pero ¿qué te parece si empezamos el mismo orando? ¿Amén? Cerremos los ojos en reverencia a nuestro Señor y pidámosle dirección. Padre de la Gloria, te damos gracias. Gracias por un día más y gracias por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente al frente de las cámaras para poder enseñar y compartir aquello que tú nos has enseñado y nos has permitido aprender en este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Pido de tu Santo Espíritu tome control de todas mis palabras, de todos mis pensamientos y de todos los ejemplos que hoy se vayan a hablar, para que aquel hermano, aquella hermana, aquel familiar que se encuentra al otro lado pueda entender lo que hoy vas a explicar. Gracias te damos por este tiempo y a ti te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 14 de Mateo cumple con un propósito interesante. Son 4 historias que están compendiadas en este capítulo, pero 3 de ellas vienen a ser las de pronto más que interesantes dentro de la preparación que nosotros debemos tener, dentro del conocimiento que debemos adquirir de la palabra. El primero, por ejemplo, es confirmar el propósito de Dios en la vida de Jesús. ¿Por qué Dios ha permitido aquello? Pues vamos a hablar del asesinato de Juan el Bautista en manos de Herodes y su esposa Herodías, ¿verdad? Y por el otro lado vamos a ver la voluntad del Padre en alimentar y mostrar la necesidad del hombre de ser alimentado físicamente. Eso vamos a ver con la alimentación de los 5,000. Y una tercera parte que nos va a concentrar en esta enseñanza es la voluntad que ha tenido el Padre para, después de haber sido alimentados físicamente, alimentarnos espiritualmente. ¿Cómo? Hasta para ustedes va a ser interesante todo esto. Pero cómo Jesús andó sobre el mar. Amén. Y la última parte que forma parte de este capítulo es cuando Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Amén. Pero, ¿qué tal si comenzamos con la primera parte? Aquella que confirma el propósito de Dios en la vida de Jesús. Leamos el versículo como tal, del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 14 de Mateo. Y dice así: En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron.
y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¡Wow! ¡Qué pasaje de pronto lúgubre y triste! Qué triste saber que alguien que había sido elegido a través de una promesa, porque ustedes conocen la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Zacarías, su madre, Elizabeth, se dice que era pariente de María, la madre de Jesús, ¿no? Pero no hay un dato exacto dentro de la Biblia sobre aquello, pero se los representa como si fueran parientes, cuando María va a la visita y el niño en su vientre se revolotea, ¿verdad? Recuerdan esa historia. Pero, ¿qué es lo interesante en todo esto? Que el propósito de Dios ha sido precisamente mandar a alguien para allanar el terreno, para permitir que otras personas entiendan, se arrepientan, porque el propósito de Juan era simple, era tan solo llevar a los creyentes al arrepentimiento del pecado que cometían, de las faltas que estuvieran cometiendo en ese entonces, y que así de arrepentidos aceptaran a Dios, aceptaran hacer las cosas correctamente. Pero era necesario todo aquello, porque de toda la gente que siguió a Juan, pues él también tenía sus discípulos, muchos de ellos después siguieron a Jesús, ¿no? Eso ya nos lo enseñó la hermana Elizabeth en un capítulo anterior, ¿no? Siendo esto, es que permitió precisamente que Juan pudiera llegar a sucumbir de una manera muy trágica, por cierto, para que Jesús luego cumpliera el propósito para el que vino a esta tierra. Pero no nos enredemos en palabras. Vamos mejor con los detalles que van a ayudar a entender esta lección. Y por qué Dios ha permitido en esta porción de escritura que usemos estos ejemplos. Herodes Antipas era en ese entonces el rey de Judea. Era la autoridad, obviamente vasallo del Imperio Romano, que recibía órdenes de ellos y obviamente con esa protección él hacía lo que le daba la gana, pero de alguna manera conocía la ley. Y porque conocía la ley, sabía que lo que él estaba haciendo era malo. ¿Por qué? Porque Antipas era divorciado. Y producto de ese divorcio tuvo un conflicto muy grande con aquel que era el padre de su anterior esposa. No vamos a entrar en esos detalles porque eso representa otro estudio. Y resulta que Herodes Antipas se enamora de la ex esposa de su hermano Felipe. Ahora, se podría decir que tal vez por consideración, por empatía, no, se pueden decir muchas cosas tal vez por eso, o ella tal vez lo encandiló y decidió quedarse con él. Pero el divorciado, vuelto a casar con su cuñada, eso era reprochado. Juan lo reprochaba. Levíticos 20:10, ¿qué nos dice? Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Herodes conocía esto. Él sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero sin embargo continuaba. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de Herodías. Y Herodías no es que haya sido una mujer, digamos que muy hermosa o fascinante. No, tal vez de repente era una mujer que tenía mucho carácter. Mucho carácter para dominar el temperamento de Herodes. Y por esa misma razón, en el opuesto que él tenía, encontró la atracción, encontró algo que le agradaba de ella. Y si hablamos de carácter y de debilidad, pues Herodes también era débil de carácter, porque dejaba que ella lo manipulara, así como sucedía con el rey Acab, ¿se acuerdan? Y Jezabel. Ella manipulaba y hacía las cosas en favor tal vez de su esposo, en favor de ella misma, de su parentela, pero a costa de aún la muerte o el sacrificio de muchas personas. Pero ¿qué dice Proverbios 6, 32, 34? El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza.
Y Proverbios 6:26 dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Herodes entendía esto. Herodes comprendía todo aquello, pero él era autoridad. Entonces, si él se arrepentía y entendía lo que estaba haciendo mal, siendo que debía hacer lo correcto, entonces hubiera conseguido tal vez misericordia. Tal vez Dios hubiera permitido otras circunstancias. Pero no fue así, no se arrepintió, no tuvo el valor de confesarlo. ¿Y qué dice el Proverbio 6:26? Porque a causa, segunda de Crónicas 3:9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Herodes tenía esa oportunidad. Él podía rehacer lo que había hecho mal, pero su orgullo, su vanidad, era una persona lujuriosa, era una persona adicta por el poder. Además, la historia lo refleja como una persona aún con desórdenes sexuales. Por eso es que fue atraído por la hija de Herodías, en este caso Salomé, ¿no? Y producto de ese mover sensual, de pronto él, el propósito que tenía era acercarse a ella y tener intimidad o conseguir algo de ella, algo que para él le interesaba. Sin embargo, la respuesta fue totalmente contraria. Por eso dice, se entristeció, ¿verdad? Porque no consiguió su objetivo. Él quería satisfacer su carne, pero no entendía el propósito de Herodías y no comprendió que el plan era sacrificar a aquel que todo el tiempo ponía a esta mujer en tela de juicio, ¿verdad? Entonces, él no se arrepintió y por esa misma razón no confesó y pues tuvo que pasar todo aquello. Pero ¿qué tal si vemos a Herodías ahora? La vamos a ver de forma muy pasajera, muy rápida, porque ella era al principio su cuñada, era esposa de Herodes Filipo. No, pero además esta mujer no solo era la ex esposa, no solo cometió adulterio, sino que además era ambiciosa, era vanidosa, ¿no? Y no hacía las cosas agradables a Dios. Si nosotros ponemos un ejemplo y comparamos a Herodes con la vida misma de nosotros, como siervos ahora en acción de reino y de Herodías como iglesia, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como siervos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos de pronto metiéndonos, encerrándonos en no querer manifestar aquellas cosas que hemos hecho mal. No estamos buscando la misericordia de Dios, no estamos apelando a un tiempo en el que Dios pueda perdonar nuestras faltas y pueda corregir aquello que nosotros mismos hemos hecho mal. Posiblemente en este tiempo de cuarentena muchos hayan reflexionado sobre eso. Es posible que en este tiempo de cuarentena muchos hayan analizado y comprendido muchas de las cosas que se hubieran hecho mal en este tiempo de vida. Gracias a Dios, este tiempo de cuarentena para un grupo de personas ha sido muy beneficioso, porque hemos visto hogares unidos, familias restauradas, hijos sanos, comunicación restaurada, ¿no? ¿Por qué? Porque se han apartado de la lujuria, se han apartado del libertinaje, se han apartado de aquellas cosas que estaban contaminando su alma y su espíritu. Pero estamos hablando de un segmento, mientras que ha habido otro segmento que de pronto se ha portado como Herodías, ¿no? Lujuriosa, que no ha soportado el encierro, que aparte es desobediente y que de repente ha querido hacer lo suyo en desobediencia y ha provocado no solo el malestar personal, sino además la contaminación de todos aquellos que le siguen.
Y ustedes saben cómo se está manejando hoy en día este tiempo de pandemia, porque de aquí en unos años, cuando se vuelva a leer o cuando se vuelva a escuchar o cuando se vuelva a ver este estudio, se va a entender muchas de las cosas que el Señor ha permitido en este tiempo de vida. Entonces, imagínense cuántos están comportándose como Herodes y cuántos están comportándose como Herodías. Algunos escondiendo su pecado, escondiendo sus faltas, sin el ánimo de arrepentirse y cambiar de actitud, y otros ambiciosos, desobedientes, lujuriosos, que todavía persisten y continúan en hacer lo malo, sin entender hasta ahora que eso los va a llevar a algo más trágico y algo peor. Y es ahí donde entra el tercer elemento, y en este caso viene a ser Juan, como parte del propósito de Dios. Porque Juan era un profeta, era un predicador callejero. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos privados de salir a la calle a predicar y lo estamos haciendo a través de las redes? ¿Cuántos de nosotros de repente antes veíamos con ojos maravillados cómo las iglesias en todas partes del mundo, aquellas que han podido invertir en tecnología y en equipamiento, han sacado prédicas y han sacado cultos y servicios fascinantes con un trabajo de video muy profesional? Y de pronto nosotros nos conformábamos con eso y seguíamos trabajando como iglesia local, atendiendo a los hermanos. Sin embargo, ahora estamos aprovechando precisamente de esa tecnología, así como Juan en su tiempo, para llevar y predicar la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el llamado al evangelismo, pero no nos hemos atrevido a salir? Y sin embargo, ahora estamos usando las redes para poder llegar a muchas otras más personas, para predicar el evangelio de la salvación, para mostrar a Jesús reflejado en nuestras vidas. Entonces Juan era un profeta, era un predicador callejero. Él había bautizado a Jesús. Supuestamente, obviamente, serían primos, ¿no? Ya les dije al principio aquello. No hay una referencia exacta sobre aquello, pero él era un hombre común y corriente. Él era una criatura así como tú, así como yo, que Dios ha permitido venir a esta tierra para cumplir un propósito. Dios dice que Él ya nos conocía desde antes de nacer y ya tenía un propósito para nuestra vida. En este tiempo de cuarentena, ¿ya sabes cuál es tu propósito? En este tiempo de cuarentena, ¿has investigado o has tratado de preguntarle al Señor cuál es el propósito para tu vida? El propósito obviamente no es solo hacer dinero, no solo es tener el mejor trabajo o la mejor posición o tal vez tener el mejor estatus de vida. No. De pronto, el propósito en este tiempo es cuántas almas más podemos recuperar para el reino. Yo soy un alma perdida. Yo soy una criatura que ha cometido muchos errores. Yo soy una criatura que se ha comportado como Herodes. Soy una criatura que ha sido desobediente como Herodías. Soy una criatura que ha cometido muchas faltas, pero que Dios ha tenido misericordia y que me ha permitido un nuevo amanecer. ¿Por qué? Porque Él puso en mi vida un Juan Bautista, un Juan que me llevó a los caminos del Señor, un Juan que me direccionó, que me permitió entender la palabra. A través de su Santo Espíritu he podido recién comprender de que me he arrepentido por las cosas malas, me he arrepentido. De que he tenido que pedir perdón y tal vez aún falta pedir perdón, lo voy a hacer. De que hay muchas cosas todavía que nosotros de pronto no hemos puesto en claro aún, porque Dios es así, es de tiempo. Él en su tiempo ha de manifestar su gloria y ha de mostrarte las cosas que se están haciendo mal y aquellas que se tienen que corregir. Y es ahí cuando tiene que aparecer un Juan. Entonces, hermano, hermana, amigo, tú puedes ser un Juan. Tú puedes ser alguien que transmita ese evangelio, que transmita esa necesidad de arrepentimiento, que transmita la posibilidad que todo ser humano necesita de ser salvo. Ahora, ¿cuál era el propósito de Juan para ese entonces? ¿Por qué tuvo que morir de una muerte tan cruel como la decapitación? ¿Por qué era necesario que muriera? Porque si no hubiera existido una rivalidad entre los que seguían a Juan y los que iban a seguir a Jesús. Porque si entre los dos era como
Acuérdense, no pueden existir dos reinos. No pueden existir dos reinos, sino no vamos a decir que el reino de Juan era el reino de las tinieblas y el reino de Jesús era el reino de los cielos. No, para nada. No nos confundamos. Pero no pueden haber dos líderes. En este caso tenía que estar aquel, el enviado, Dios hecho hombre. Lamentablemente, la única manera de que Juan haya cumplido su propósito era muriendo. Y ahí es donde viene la enseñanza. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir en nuestra carne, en nuestras pasiones y en aquellas cosas que han formado parte de nuestro existir para favorecer al hermano, para favorecer a aquel que lo necesita? ¿Cuántos estamos en ese carril? ¿Cuántos hemos entendido ese propósito? Por eso les digo que la muerte de Juan era necesaria. Lucas capítulo 1, versos 14 al 17, manifiesta que Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Dios. Ese era el propósito que tenía Juan, hacer volver a muchos de los hijos de Israel a Dios. Eso es lo que hoy en día estamos haciendo tú y yo. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquellos que de momento y de repente han empezado a aparecer en las redes y han empezado a aparecer en todas las plataformas sociales, predicando, llevando un mensaje de aliento, llevando un mensaje de esperanza, llevando aquella posibilidad de que tú y yo podamos conocer a Dios, podamos arrepentirnos de las cosas que hicimos mal. Pero recuerden bien, ya hemos estudiado en los primeros capítulos del libro de Mateo, donde en el capítulo 3, verso 3 decía que Juan era la voz que clama en el desierto preparando el camino del Señor. Y todo esto estaba ya corroborado en el Antiguo Testamento porque ya había sido profetizado. Isaías 43 al 5 dice, la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso es lo que hacía Juan, volver a los hijos de Israel a Dios. Y el verso 4 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermano, dice, todo valle sea alzado. Todo impedimento, todo obstáculo, toda falta de entendimiento en este momento sea cancelado, sea roto, sea quebrado, para que a partir de ahora tú entiendas y empieces a comprender el propósito que tiene Dios para tu vida. Que se baje todo monte y collado, que ya no hayan cerros, que no hayan obstáculos, que no hayan fortalezas, que no haya nada de aquello que te impide vivir de la gracia. El pueblo perece por falta de conocimiento, porque no entiende, porque es ignorante. Nosotros en algún momento lo hemos sido y en algún momento también hemos fracasado. Pero en el momento y en el tiempo de Dios hemos reconocido nuestras faltas. Por eso es importante, primero, el arrepentimiento, que era lo que Juan enseñaba en ese entonces. El arrepentimiento de toda obra que se hubiera cometido mal, de toda obra que vaya en contra de la ley de Dios, de toda obra que no sea agradable a Él. Entonces, hermanos, en esta primera parte, el arrepentimiento es lo más importante. Es aquello que, si queremos compararnos como una iglesia, debemos entender cuál ha sido nuestro papel en este proceso, en este pequeño desierto de ya más de 100 días, donde tú y yo hemos tenido que hacer algo diferente. Hemos tenido que aprender a comunicarnos, hemos tenido que aprender a valorar nuestra familia, hemos tenido que aprender a amar a nuestros hijos, hemos tenido que aprender a comunicarnos con nuestra esposa, hemos tenido que aprender a aceptar nuestra condición, que una partícula invisible que nadie la puede ver
tan solo microscópicamente, puede haber destruido y destrozado tantas cosas. No vamos a entrar en el tema de la pandemia, porque no es el objetivo ni el propósito. El propósito ahora es entender cuál ha sido nuestro papel en este tiempo y si hemos actuado correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, prosigamos con la enseñanza, porque ahora entramos a un pasaje igual de interesante, muy lindo, muy hermoso, muy fascinante y que viene a ser el propósito de Dios para entender en la humanidad lo que es necesario para vivir. Y eso está en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 13 al 21, donde Jesús alimenta a 5,000 personas. Y el texto dice así, verso 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. A ver, consideremos 5,000 hombres más 5,000 mujeres en el supuesto caso de que todos hayan sido casados, 10,000 personas. Y los niños en ese entonces, las familias no eran de un solo niño, de pronto eran 2 o hasta 3. Entonces, imagínense, estamos hablando de alrededor de 15,000 personas. ¡Wow! Y tan solo con 5 panes y 2 peces. Este ejemplo simboliza la importancia que tiene para el Padre que la gente se alimente con su palabra. Es que no hay otra. Primero, pónganse a pensar. Dice, ya estaba cayendo la tarde, se vale decir, estaba anocheciendo. Imaginémonos, eran las 4 o 5 de la tarde tal vez, las 6 de la tarde, cuando el sol ya empieza a caer, cuando ya va a anochecer. Ellos estaban lejos de la ciudad. Se fueron a un monte, a un lugar donde había hierba. La gente quería escuchar a Jesús. No se conformó con haber visto tan solo los milagros de sanidad que hizo en su paso, sino que quería escucharlo. Y como la gente estaba necesitada de saber algo más de él, entonces él dijo que se queden, denles de comer. Y ahí, qué gran ejemplo, es donde empieza el cuestionamiento. Porque si se ponen a pensar, Felipe, ¿no? ¿Por qué menciono a Felipe? Porque el libro de Juan en su capítulo 6, cuando hace referencia precisamente a este pasaje, que por cierto este milagro está registrado en los 4 libros del Evangelio, Felipe pone en duda, o sea, ¿de dónde vamos a sacar? Uno de sus siervos, uno de sus apóstoles, alguien que lo estaba siguiendo, alguien que estaba aprendiendo de él, alguien que ya había recibido la enseñanza de la semilla, ya había recibido la enseñanza de todo lo que el Señor Jesús había hecho en ese proceso, en ese lapso de tiempo. Más allá de que sean jóvenes, más allá de que sean personas de pronto iletradas, porque una persona que conoce, que entiende, de pronto puede cuestionar, ¿no? Un erudito o un profesional sin el ánimo de ofender a nadie, ¿no? Siempre va a cuestionar porque estudia, porque analiza, porque hace comparaciones, porque revisa.
Y en todas sus revisiones de repente puede encontrar, no, pero esto no está bien, esto es incorrecto, ¿no? Entonces, ¿por qué fue así? Y es por eso que la humanidad hoy en día se distrae y se pierde, se confunde de todas las cosas que Dios nos quiere enseñar de forma simple, clara y bonita como ahora. Y eso es lo que pasó. Había necesidad de alimentar a las personas. Había necesidad de enseñarles a ellos lo que el Salmo 86:15 dice. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es bueno. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a amparar. Por eso Jesús era misericordioso, Jesús era clemente. Jesús no se enfadaba. Hay muchas personas, peor con sus discípulos. Ay, a ver, te dije que trajeras los panes. Él sabía la falta de credibilidad o la falta de fe que ellos tenían. Credibilidad, corrijo, no credibilidad, para que no se malentienda. Entonces, ¿puedes entender semejante milagro? La cantidad de personas, 20,000 aproximadamente. La cantidad de peces, 2 peces. Y no vamos a decir que eran sábalos o que eran truchas o que eran salmones, no, para nada. Estudiando fragmentos del lugar donde habría sucedido esto, se habla de pececitos de más o menos 12 centímetros de tamaño. Y para los que viven en el occidente, como los ispis, por ejemplo, ¿verdad? Para los que viven en el oriente, ya serían otro tipo de pececitos. Pero o en otras partes del mundo, peces pequeños de 12 centímetros. Entonces, un bocado de pez tal vez de repente no te iba a llenar. Un pececito así pequeño de repente no iba a saciar tu hambre. Pero la palabra dice que no solo se saciaron, sino que además llenaron cestas con lo que sobró, con lo que eh, dejaron. Entonces, primero, la cantidad de personas, el tipo de alimento que en este caso tenían para ingerir, que era un pececito pequeño. Segundo, las condiciones, o sea, estamos hablando de 20,000 personas y ese rato en ese lugar no creo que hayan existido churrasqueras, no creo que alguien se haya llevado carbón para hacer su tremendo churrasco, no creo que hayan tenido siquiera algunos accesorios o cosas que hubieran necesitado para preparar los alimentos, para ahumarlos, para cocerlos, para cocinarlos. Pero Jesús hizo un milagro. Lo único que hizo fue mirar al cielo, agradecer a Dios por la provisión y multiplicar el alimento. Entonces, si se dan cuenta, ahí el problema de alimentar, cuando Jesús les dice, vayan y alimentenles. Yo quisiera ponerme en el lugar de sus apóstoles, ¿no? O sea, si a mí me dijera, vayan y alimenten, yo ese rato, wow, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco? Pero si no tengo nada en el bolsillo, lo vengo siguiendo desde hace más de meses, caminando por todo lado donde él me lleva y no he tenido ni siquiera trabajo, ni ingresos, ni he percibido nada. ¿De dónde voy a sacar? Y no te suena, perdón que lo diga, pero no te suena familiar. ¿No te suena como que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de escasez, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde uno no sabe lo que va a suceder, Dios no ha dejado de proveer? Para aquellos que han creído en Él, y, y, y en eso yo te lo puedo asegurar, hermano, para aquellos que han decidido creer en Él, Dios no ha dejado que falte. No ha dejado que falte. Y yo soy un claro ejemplo de eso. Yo quiero alentar tu vida. Quiero alentar tu vida porque, primero, no dejes de confiar en la provisión de Dios. No dejes de confiar en aquello que Dios tiene para ti, aquello que quiere para ti. No dejes de hacerlo. Es importante que descanses en Él y es importante que
haga caso a las autoridades, sí, en las medidas de prevención, de precaución, de salubridad y de todo aquello. Es necesario, sí. Pero no dudes ni dejes de confiar en Dios, porque es ahí donde Dios va a manifestar su gloria. Y así como en ese entonces, o sea, no tenían las condiciones, no había ni el equipamiento, ni nada que pueda ayudarles a alimentar a más de 15,000 personas, pero Jesús lo hizo. Entonces, solo usó a una pequeña persona, a un muchacho, quien tenía estos panes y estos peces. ¿Y tú no crees que también Dios puede usar a alguien al otro lado allá, que te esté mirando, que te esté escuchando, para proveer? ¿Tú no crees que Dios puede enviar a alguien que ponga en su corazón la necesidad que tú tienes y te provea? Pero claro, como estamos más preocupados en lo que las noticias dicen, como estamos más preocupados en la cantidad de infectados que aumenta, como estamos preocupados en cuántos muertos y estamos jugando a la lotería, hoy día van a ser menos, mañana van a ser más, yo te apuesto o no te apuesto, o sea, me imagino, estoy solo jugando con mis palabras, pero como estamos acostumbrados a eso, distraemos nuestra atención de lo que a Dios le interesa, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios espera de nosotros. Pero ahora tenemos que entender que esta parte de la enseñanza tiene también una simbología. ¿Por qué? Porque esta simbología de los 5 panes, que por cierto, más adelante vamos a estudiar en el libro de Mateo también, que Jesús volvió a alimentar a 1,000,000 de personas. Y esta vez fue con una cantidad diferente. Muchos estudiosos dicen, trataban de comparar los dos milagros como uno solo, pero no fue así, no fue así. ¿Por qué? Porque en cada uno tenía un propósito. Y en este particularmente era hacer ver a sus discípulos la necesidad que tiene la gente de alimentarse de su palabra. Por eso es que la gente lo siguió, por eso es que la gente prefirió esperar. Y Jesús era, digamos, un doctor, un sabio en el conocimiento de la palabra y hablaba de tal manera que todos de pronto se encantaban con lo que él decía. Y es ahí donde empieza la simbología, porque ahí es donde podemos hablar, si hablamos de 5 panes, podríamos hablar de los 5 libros de Moisés, que forman parte precisamente de lo que el pueblo judío tiene por principio, por ley. Obviamente una ley que entre los fariseos han querido amoldar. Acuérdense lo que hemos estudiado de los fariseos y los saduceos. Si has seguido los anteriores capítulos, vas a comprender de lo que te estoy diciendo. Ellos aplicaban la ley a su antojo, ellos aplicaban la ley como ellos veían. Pero en este caso particular, si hablamos de los 5 panes, estamos hablando de un sustento diario, de un sustento físico. Mateo capítulo 4, verso 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba hablando a través de sus labios lo que Dios quería manifestar. Él es Dios. Les estaba diciendo una vez más a sus hijos, a su creación, a sus seguidores, lo que tenían que hacer, lo que era correcto. No solo vean los milagros que estoy haciendo, no solo vean las cosas que puedo hacer, no solo disfruten de aquello que yo les estoy dando, sino busquen más de mí. Eso les decía. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré en el día postrero. Eso haciendo referencia a la cena del Señor, cuando Él iba a celebrar antes de su muerte. Entonces, ¿cómo no hemos de desear su alimento? ¿Cómo no hemos de desear hoy en día comer su carne, beber su sangre para purificarnos, para vivir en santidad, para ser apartados para su obra? Porque es necesario que nuestra carne muera.
Tal vez de pronto nosotros hemos sentido necesidad de alimento, sí. Tal vez hemos sentido necesidad de bebida, sí. No digo que esta cuarentena haya sido de lo más tranquila. Ha afectado a diferentes estratos de la sociedad. A algunos en gran manera y a otros tal vez no tanto. Pero aún a los más grandes, a los más altos, a aquellos que tal vez tenían sus capitales bien guardados y todo, les ha debido afectar mucho. ¿Por qué? Porque ha afectado también aún empresas, negocios, comercio. Y hoy en día, tal vez de pronto todavía siguen esperando que las cosas mejoren o que sea rápido la mejoría que se necesita, cuando va a tener un proceso. Y ese proceso va a ser solo dado y facilitado si creemos en Dios. Hermano, te lo digo yo. Dios ha sido bueno todo este tiempo. Y Dios no ha dejado faltar y ha hecho que se multipliquen esos panes y esos peces en mi casa, en mi mesa. Así como lo hizo en el desierto. Acuérdense, en Éxodo 16:4 dice que cayó pan del cielo. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Estamos andando en su ley. Estamos haciendo las cosas que Dios nos pide son correctas hacer. Estamos comportándonos de la forma adecuada. O seguimos metiendo chisme, seguimos maltratando a nuestra esposa, a nuestros hijos, o a nuestro vecino, a nuestro hermano. Seguimos siendo indiferentes con lo que Dios nos pide que pongamos atención. Tal vez de repente porque no tienes internet, porque no tienes megas suficientes o porque no puedes conectarte el rato que puedes. ¿Te has olvidado de tu iglesia? ¿Has dado la espalda a tus líderes? O has preferido seguir otro rumbo? No te estoy juzgando. Ojo, hermano, no te estoy juzgando. Solo estoy poniendo situaciones en las que anímicamente hemos sido afectados. Ahora es el tiempo en el que Dios quiere que nosotros creamos en Él. ¿Para qué? Para que seamos probados y andamos en su ley. Para que Él siga alimentándonos y siga brindándonos todo aquello que sea necesario. Pero para que eso sea posible, no tenemos que tener levadura, no tenemos que tener mancha, no tenemos que contaminarnos. Eso es lo que les enseñó a su pueblo en Éxodo 13:1 al 16, que en el verso 9 dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Esa ley tiene que estar en tu boca, hermano. Todo lo que ahora estamos aprendiendo de Él tiene que ser manifestado, tiene que ser interpretado, tiene que ser llevado a todo aquel que lo necesita. Solo así de esa manera vamos a evitar que nuestra masa tenga fermento, que seamos contaminados, que la televisión o las noticias, las redes sociales o las malas noticias influencien en nuestra vida. Aprendamos a creer en Jesús, aprendamos a creer en Dios, aprendamos a creer en aquel que sacó a millones de personas de Egipto y los llevó obviamente al desierto porque por su desobediencia tuvieron que estar ahí 40 años. Nosotros estamos apenas 3 meses, 100 días y algo más y estamos reclamando. Imagínense, ellos han estado 40 años. Y aún así no entendieron, y aún así siguieron haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Tú quieres seguir haciendo lo mismo? Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente. Seamos valientes, busquemos más del Señor. Seamos valientes, enfrentemos a nuestros gigantes, enfrentemos nuestros miedos, enfrentemos nuestras dificultades, enfrentemos todo aquello que hoy en día está siendo parte de nuestra debilidad. Así como David. Primera de Samuel 17:40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuál es el filisteo que está impidiendo tu crecimiento?
¿Cuál es el filisteo que has permitido que entre en tu vida espiritual, que te distraiga, que te confunda y que afecte tus sentimientos, tus emociones? Es hora de derribarlo. Hagamos como David, agarremos nuestra onda y nuestra piedra y démosle en la cabeza y seamos libres. Y así entenderemos que el propósito de Dios, al alimentarnos con su palabra, al proveernos aún de forma sobrenatural, forma parte de aquello que quiere para los hijos que han decidido creer en Él. Y si hablamos de los dos panes, también en esta simbología podríamos entender como que es precisamente el propósito que tú y yo hoy en día tenemos de predicar la palabra, de hacerlo de forma dual. ¿Por qué? Porque yo te estoy hablando a ti y a ti que tú me estás escuchando, contigo ya somos dos. Y cuando tú escuches esta palabra, esta porción de escritura, tú también la vas a transmitir a otro y van a ser dos. Y así sucesivamente se van a ir multiplicando. El Evangelio de Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ese era el propósito de Jesús. No es que tienen que ir siempre de dos en dos. Ojo, no confundamos tampoco. ¿Ya? No es que aquí vamos a meter ciertos conceptos ideológicos que nos han sabido enseñar a lo largo de nuestra vida religiosa, ¿no? Y los vamos a adaptar a lo que dice la palabra. No, no te confundas, sino que Jesús los enviaba de dos en dos. ¿Por qué? Porque de dos en dos siempre es mejor. Dos reciben mejor paga de su salario, porque si uno cae el otro lo levanta, porque si uno siente frío el otro lo calienta. O sea, tenemos un ejemplo en la Biblia. Entonces, un ministerio, una consejería matrimonial en este caso, ¿tú crees que va a ser bien manejada solo por el varón? Imposible. Tiene que ser manejada también por la esposa. ¿Por qué? Porque ambos hacen un equipo, porque ambos predican la palabra, porque ambos reciben dirección del Espíritu Santo. Cuando hay una reunión de jóvenes en el liderazgo, ¿es bueno que solo haya una persona liderando? Imposible. Tiene que haber dos. ¿Por qué? Porque uno tiene mejores ideas que el otro y el otro puede apoyar mejor a su pareja y mejor si son del sexo opuesto. No digo con esto que sean matrimonio, ojo, sino que sean del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene sus condiciones y los varones también tienen sus condiciones. La mujer sabe cómo va a hablar a las mujeres y los varones cómo ha de hablar a los varones. Por eso es necesario todo esto. Por eso esa simbología y esa representación del pan, de los dos panes en este capítulo específico, trata de representar eso, que la palabra tiene que llegar a muchas personas, a todo aquel que necesita ser alimentado. Pero que bastan dos, tú y yo, como ahora. Representa también la hermandad y la comunión. Tú y yo somos hermanos en la fe, aquellos que seguimos al Salvador. Pero si tu amigo que nos estás escuchando no has recibido a Cristo, no has aceptado aún a Cristo en tu corazón, yo te invito a que busques a un pastor, escucha una prédica, llámanos si quieres, contáctanos con la página de la iglesia, recibe a Jesús y empieza a crecer junto con nosotros en todo esto que es la enseñanza de aquel que murió por amor a nosotros. Entonces te decía que representa la hermandad y la comunión, porque en Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora entienden, un ministerio no puede ser manejado por una sola persona, siempre tiene que haber dos. Un esposo, su esposa, un hermano, su hermano o su hermana, un hombre o una mujer, pero ambos entendidos en la palabra que puedan llevar y transmitir de forma correcta, clara. Y como dice ahí, si se pusieren de acuerdo en mi nombre, el Padre les dará. Hay ministerios hoy en día y no voy a levantar
un falso juicio ni nada, tampoco representar nada, pero hay ministerios que han caído precisamente por eso, porque han sentido las personas líderes de ello, que eran los únicos responsables, eran los únicos dueños tal vez, o los únicos que Dios había elegido, y han dejado que se marchite. Y hoy en día eh, de pronto están atravesando o están sufriendo esa ausencia. ¿Por qué? Porque no han tenido colíderes, no han tenido líderes, no han tenido otros pastores que apoyen la labor, porque cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Recuerden que son 5 ministerios, pero no necesariamente los 5 ministerios van a hacer lo mismo. Cada uno tiene un trabajo específico, pero los 5 trabajan para uno solo, que en este caso es Jesús. Entonces, si tú, hermano o hermana, has querido llevar tu ministerio de forma unipersonal, quiero decirte, hermano, que tal vez has estado equivocando el camino. Ahora es tiempo en el que puedes corregir todo aquello que se estaba haciendo mal y hacer lo que Dios dice que es correcto. Enseñar a otros, participar a otros, darles a otros aquello que el Señor ha dejado en esta tierra, en esta vida, como palabra, como enseñanza, para que otros también puedan crecer, puedan conocer y puedan desarrollarse, crecer, madurar espiritualmente, para que se entienda mejor. Y cuando hablamos de los peces y de los panes, podemos hablar de los creyentes. Recuerden cuando Jesús les decía, echen las redes, ahora es tiempo de pescar, o cuando le dijo a Pedro, ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Es precisamente eso en lo que nosotros tenemos que ahora entender qué es lo que Dios o qué es lo que Jesús en ese momento quería enseñar a sus siervos, qué es lo que Jesús quería participarles a ellos. Porque era necesario entender que la iglesia hoy en día está necesitando de su palabra. Esa palabra que tiene que ser transmitida y llevada al mundo. Esa palabra que tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Porque Cristo está cerca. Porque tenemos que entender que cuando Él regrese, muchos tenemos que irnos con Él. Tenemos que ser arrebatados. Qué triste sería que tú estés yéndote junto con Él y veas a tu hermano, tu hermana, o aún a tu hijo o tu hija quedarse. Porque lo que vendrá después ha de ser peor. Así dice la palabra. Entonces, este es el tiempo, hermano, en el que, así como al principio te hablaba de Juan, del Evangelio del arrepentimiento, nos arrepintamos, confesamos y renunciamos a todo lo malo que hacíamos. Y ahora con este pasaje comprendamos que necesitamos alimentarnos de la palabra, alimentarnos de toda enseñanza que venga de Jesús. Es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque así como Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No vamos a hallar más riqueza si no es en Él. No vamos a hallar mejor alimento si no es a través de su palabra. No vamos a hallar nada más conveniente para nuestras vidas si no es a través de aquel que amó primero, a través de Jesús. Y así recién vamos a poder entender lo que el libro de Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 6 nos enseña. Porque dice, permanezca el amor fraternal entre tú y yo. Tiene que haber ese amor fraternal. Ya no tiene que haber división, ya no tiene que haber rechazo, ya no tiene que haber discriminación, ya no tiene que haber hoy en día, como lo está viendo, esa diferencia. Ya no. Se vienen cosas peores tal vez, puede ser. Pero si tú y yo sumamos fuerzas, el poder de Dios se va a manifestar ahí. Y el verso 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En este tiempo no hemos podido recibir personas, no hemos podido, tal vez nos hemos visto obstruidos de poder abrir las puertas de la casa o aún de las iglesias para que vengan los siervos, para que vengan los fieles.
Tal vez hay muchos en sus casas que están esperando a que termine todo esto para ir corriendo a su iglesia, para visitar a sus hermanos, para abrazar a sus pastores, para llorar de gozo y de alegría, porque no se imaginan la falta, la ausencia que se siente cuando no se está con aquella persona que amas. Es como el novio que espera a su novia, ¿no? Así nos espera Jesús. Así quiere que estemos nosotros, que estemos deseosos, ansiosos, desesperados de estar con Él. Así como ahora has desesperado de comer, has desesperado de salir, has desesperado de volver a tu rutina, así desea Él que estemos deseosos y desesperados de Él. Y el verso 3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Raro? No. 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este tiempo, gracias a Dios, ahora ha permitido por lo menos para que haya reconciliación en muchos hogares, para que ya no sean juzgados aquellos que estaban cometiendo faltas a causa de sus deseos y apetitos sexuales. Aquellos que han aprendido a honrar a su esposa, han aprendido a honrar a sus hijos, han aprendido a honrar el lecho en el que descansan. Y el 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¡Wow! Dios mío, qué hermosa palabra la que nos das hoy, Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cuántos en este tiempo de pronto por avaricia hemos guardado lo que teníamos sin dar al que necesitaba? ¿O cuántos necesitados han habido y que tú sabías que necesitaban y no les has dado? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Hermanos, este es el tiempo en el que nosotros necesitamos tener un cambio, una transformación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque solo así de esa manera vamos a entender y vamos a permitir que el Espíritu se mueva con libertad en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en todo lo que tengamos que hacer. Y el verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros aprendemos a comprender y descansar en la palabra, aplicamos esto que dice el verso 6. El Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado tal vez en pánico, en shock, en desesperación? ¿Cuántos de nosotros hemos sido capaces tal vez hasta de maldecir el momento en el que estábamos pasando? Yo sé que muchos, pero si hemos buscado a Dios primero, y si hemos visto la manera de descansar en Él, escuchando la palabra, a aquellos que han sido obedientes de escuchar la palabra de Dios, yo sé que han tenido descanso en su alma, descanso en su espíritu y confianza. Porque solo esa confianza podemos recibirla de aquel que amó primero, de aquel que está arriba, de aquel que no vemos. Solo de Él recibimos todo lo que nosotros necesitamos. Hermano, hasta ahí la segunda parte de este estudio. Qué interesante, ¿verdad? Qué lindo se va poniendo y no quiero decir qué emotivo, pero sí qué desafiante. Quiero desafiarte en este tiempo, hermano. Quiero desafiarte para que ahora agarres tu Biblia y empieces a estudiarla, empieces a escudriñar lo que en sus líneas está escrito. Y empieces a descubrir todo aquello que Jesús ha dejado por enseñanza y que hoy forma parte de este evangelio y de todos los 3 evangelios restantes. Pero ¿qué tal si proseguimos? Ahora vamos al capítulo 14, versos 22 al 33, donde Jesús anda sobre el mar. ¡Qué enseñanza la que nos espera! ¿Qué tal si leemos?
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sitúense en el lugar. Él hizo subir a sus discípulos en una barca. Estaban a orillas del mar. Y despachó a la gente. Ok, ahora es tiempo de que se vaya. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas que hacer. ¿Cuánto tiempo les habrá tomado el alimento, el refrigerio en ese momento? Tal vez de pronto 1 hora. Tal vez de repente ya estaba cayendo la noche, las 7 de la noche, tal vez. Y el verso 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entendamos bien esta parte. Jesús despacha a la gente, suben los discípulos a la barca y él sube a orar. De pronto, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, ¿estamos orando? Si queremos empezar un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, aún en esta etapa de incertidumbre, si queremos hacer algo, con lo poco que de pronto nos pueda quedar, ¿se lo estamos entregando al Señor? ¿Estamos orando? ¿Estamos pidiéndole a Él dirección? Jesús se apartó a orar. ¿Qué habrá hablado con Dios? No lo sabemos. Pero yo creo que ha tenido que ser parte de lo que ahora vamos a aprender. Porque esta porción de la Escritura tiene 4 enseñanzas. La primera, que Dios permitió una tormenta. Los discípulos estaban en la voluntad de Dios, por eso envió una prueba. Después de ser testigos de semejante milagro material, tenían que ser testigos de uno sobrenatural. ¿Se dan cuenta? O sea, vieron cómo Jesús alimentó a 5,000 personas y ahora tenían que ser testigos de lo sobrenatural, o sea, de algo que ni ellos esperaban. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos esperando lo sobrenatural en este tiempo? Yo sé que tú lo estás esperando. Yo también. Y animo tu corazón para que no dejes de ansiar y de desear ese sobrenatural en este tiempo. Juan 16:33 dice, estas cosas os ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra que Jesús nos da de confianza, de seguridad, que ante cualquier tormenta, Él ha vencido al mundo. Que ante cualquier dificultad, Él ha sido una de las 5 piedras que David usó para tumbar al filisteo. Que ante cualquier problema, Él ha de estar ahí para ayudarnos. A veces, lamentablemente, hay silencio. Y el silencio no quiere decir que Él no esté escuchando o que no esté obrando, sino más bien es cuando más está actuando. Y si de repente resulta que un día te levantas y aparece algo que no te lo esperabas o que habías dejado de orar por aquello que necesitabas o deseabas en tu vida o en tu familia o en tu hogar y resulta que ahora es dado, es porque Dios está obrando, porque Dios tiene su tiempo, porque Dios necesita un espacio de tiempo en el que tú ya no intervengas. Porque, hermano, permíteme decirte esto, cuando lo haces en tus fuerzas, como alguna vez quise hacerlo yo, vas a ir al fracaso.
Eso te lo puedo asegurar, vas a ir al fracaso, solo vas a cometer errores. Mientras que si tú dejas y descansas en manos del Señor todo aquello que por intención y propósito tienes, entonces Él se va a encargar de lo demás. Y es ahí donde vas a ver la conversión de algún familiar que de pronto tenía un corazón endurecido, o la sanidad de alguna persona que has visto enferma, o la restauración de un matrimonio que de pronto ya hasta las leyes daban por terminado, o la libertad de algún cautivo, o la liberación de algún eh, encarcelado. Hermano, Dios permite las tormentas. Y como en este caso era necesario para que los discípulos aprendan a confiar en aquel que ha vencido al mundo. Pero la segunda enseñanza también nos enseña que Jesús oró. No solo mandó una tormenta para probar a sus discípulos, sino que oró. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, subió al monte a orar. Porque Él necesita interceder por nosotros. Si revisamos el libro de Romanos 8:34, encontraremos una cita que ha de permitir que eso nos sea entendido. Pero es necesario que nosotros recurramos a Él, que a través del Espíritu Santo pidamos interceder al Padre por las cosas que necesitamos. Porque además, Primera de Pedro 3:12 dice que Él está con los que son justos. ¿Estás siendo justo? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo las cosas que agradan a Dios? ¿O estás siendo desobediente? ¿O estás provocando el malestar en tu familia y en aquellos con quienes te relacionas? Y además, Jesús oró, ¿por qué? Porque era necesario que sus discípulos crezcan en la madurez espiritual que necesitaban. Isaías 21:10 así lo dice, que es necesario que nosotros tengamos pruebas para crecer. Necesitamos crecer. Y estos estudios precisamente nos ayudan a que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de la palabra, alentándonos mutuamente para seguir adelante. La enseñanza 3 nos dice que Él viene pronto. En este pasaje, cuando Jesús de repente aparece como un fantasma, solo imagínense cómo va a ser el día en el que Él regrese como lo tiene prometido. ¿Va a regresar como un fantasma? ¿Como un halo de luz? ¿Va a regresar con caballos, con ángeles, con trompetas? ¿Cómo va a regresar? Solo deja volar tu imaginación y de pronto hasta puedes encontrarte en una situación tan ansiosa, tan emocionante, que tu mente puede crear muchas cosas. Pero debemos entender que Él viene pronto. Por eso es que Él caminó hacia la barca. Imagínense, caminó por el mar. Había tormenta. Recuerden que hay un pasaje en el que Jesús calma la tormenta. Nos enseña que nosotros tenemos autoridad. Pero en este caso Él caminó. Él bajó de la montaña y fue hacia los discípulos. Pero parte de esta enseñanza, de entender que Él viene pronto, es para que comprendamos que Él no nos va a dejar solos. Lee Isaías 43:2. Ahí nos enseña que Él no nos va a dejar solos, que Él no nos va a desamparar, que en ningún momento nos va a dejar a nuestra suerte, si hemos decidido creer en Él. Además, Isaías 41:13 también nos enseña para que no temamos. ¿Has tenido miedo? Lee este versículo. Yo te animo, busca Isaías 41:13 y vas a entender por qué no debemos temer. No tengamos miedo. Él viene pronto. No importa lo que pase, no importa lo que vaya a suceder, Él viene pronto. Esa es nuestra esperanza de vida. ¿Por qué deberíamos preocuparnos o por qué deberíamos estar afanados cada día, entendiendo que cada día trae su propio mal? Yo también he tenido perturbaciones, hermano. Yo también he tenido desesperanza. Yo también he tenido momentos en los que hasta he querido tirar la toalla. Pero sabes, he aprendido a descansar en aquel
que murió por mí y que me enseñó hoy en día a hacer lo que estoy haciendo, predicar su palabra. Y además porque es necesario aumentar nuestra fe. Es necesario que aumentemos nuestra fe, hermanos. Hebreos 11:1 así lo manifiesta. Hebreos 11:1 nos enseña que debemos aumentar nuestra fe cada día. Debemos aprender a creer en aquel que vino, que estuvo en esta tierra, que se fue, que tal vez ahora no lo vemos porque vivimos por gracia, pero que va a regresar porque Él vuelve pronto. Y si tú no lo crees, hermano, entonces déjame decirte que estás camino a la perdición. Estás camino a algo peor de lo que tal vez de pronto ni las películas tratan de representar correctamente. La ciencia ficción dice muchas cosas, pero estás camino a lo peor. Por eso, vuelvo a lo que les decía, el arrepentimiento, la necesidad del pan y en este momento la necesidad de aumentar nuestra fe, crecer espiritualmente. Y esa es la enseñanza 4 de esta porción de la Escritura, porque nos enseña que debemos tener convicción. Gálatas capítulo 2:20 nos dice que debemos estar convencidos, porque esa es la fe, la convicción de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Tenemos que estar seguros y confiados de que aquello que se nos ha prometido ha de ser, va a suceder. Y aunque llegue hasta el último segundo, no dejar de confiar, no dejar de esperar en Él, porque es ahí donde Él también nos pone a prueba. Una vez que dudamos, nuevamente retrocedemos y volvemos a empezar. Además, necesitamos crecer espiritualmente porque en ello vamos a tener seguridad. Santiago 1:6, te invito a que lo busques. Santiago 1:6 así te lo enseña. Busca la escritura, busca esa porción de la palabra, Santiago 1:6, y vas a entender que en esa seguridad vas a encontrar también una razón para crecer espiritualmente. Y lo más importante de todo, tal vez de pronto el cherry, si quieres, de toda esta porción hasta este momento, de todo lo que hemos aprendido hoy día. Porque necesitamos agradar a Dios. Hebreos 11:6 así nos enseña. Si no agradamos a Dios, ¿cómo hemos de recibir su favor? Si no agradamos a Dios, ¿cómo hemos de recibir bendición? Si no nos ponemos a cuentas con Él de las cosas malas que hemos hecho, ¿cómo vamos a encontrar solución a nuestros problemas? Si no hemos aprendido a descansar en Él, ¿cómo vamos a esperar que nuestra empresa, nuestro negocio levante? Si hemos empezado a buscar en nuestro afán, en nuestra idolatría, en nuestra religiosidad, otros factores, otros elementos, otros agentes externos para que nos ayuden y no al principal, ¿qué respuesta hemos de tener? Ahí te dejo ese reto, hermano. ¿Qué respuesta es la que hemos de tener? Es necesario que crezcamos espiritualmente. Es necesario que para que todo esto que hemos hablado hoy día se active, agrademos a Dios. Busquemos agradarle, que eso es lo más importante. Y solo en ese favor Él va a tener gracia, y solo en esa relación que vayamos a tener con Él, Él nos va a brindar y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. ¿No me crees? Te lo digo yo, que en este tiempo lo he estado viviendo. Detalles no te los voy a dar. Si quieres, búscame y hablamos juntos. Y te muestro ese Jesús que he decidido creer. Pero ahora es el tiempo que tú tienes para poder crecer espiritualmente y fortalecerte en aquello que Jesús nos está enseñando. Y para finalizar, Mateo 14:34 al 36, y con esto terminamos el capítulo 14. Dice que Jesús sanó a los enfermos en Genezaret. El verso 34 dice, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¡Wow! Realmente
Solo quiero pensar cómo Jesús, desde el momento en el que inició su ministerio, tuvo que morir Juan el Bautista para que ya no existieran conflictos, contratiempos, ni altercados, ni divisiones. Mm, Empezó a predicar, empezó a sanar, empezó a hacer toda la obra para la cual Dios lo había mandado a esta tierra, eh, y seguir haciendo su obra. Había alimentado a 5,000, había caminado por las aguas, había puesto a prueba a sus discípulos, y pese a todo aquello, siguieron marcha y siguió sanando. Y aún la gente, aún con solo tocar el borde de su manto, deseaban, anhelaban sanarse. Hermanos, este es el tiempo en el que tenemos la oportunidad de tocar su manto. Este es el tiempo que Él nos permite para que podamos buscar su rostro, buscar su palabra, escuchar su voz. Hermanos, este es el tiempo que Dios ha dispuesto y predispuesto para nosotros, para que podamos ser como Él quería que seamos y cumplir el propósito para el cual Él nos ha creado. Yo quiero agradecerte por este tiempo. Gracias por haberme soportado todo este tiempo. La lección que viene es igual fascinante. No te la pierdas. Pero recuerda, sin Cristo nada somos. Solo con Él podemos llegar a todo lo que Dios tiene por plan para su pueblo. Pero recuerda que tú que estás ahí necesitas de la palabra, y todo aquel que te escuche también necesita escuchar de Jesús. No tapes tu boca, ábrela ahora, porque este es el tiempo que Él está permitiendo para que podamos predicar las buenas nuevas. Gracias te quiero dar. Permíteme cerrar con una oración. Señor Jesús, hasta aquí has sido bueno y nos has ayudado. Gracias te doy por este tiempo y por lo que has permitido, Señor. Gracias por todos los ejemplos y toda la enseñanza que hoy hemos recibido de ti. Que todo aquel que ha escuchado esta porción de escritura, este estudio, Señor, se haya sentido confrontado y animado a buscar más de ti, Señor. Y mañana decida ser un hombre nuevo, arrepentirse de toda maldad, confesar sus pecados y aceptarte a ti como Señor y Salvador, como el único Dios. Gracias te doy, Padre. Permítenos ahora comenzar el resto del día, continuar con las labores que tenemos, hasta que vengas pronto. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.